Buenos días, 2025, primer vídeo de 2025. Aquí estamos. Aquí. Creciendo, creciendo por dentro, y según vamos entendiendo el crecimiento interior en unidad de cuerpo, mente y espíritu, nuestra alma se unifica, se deja ver. El alma pura en cada uno de nosotros se deja ver a mayor alineación de nuestros actos, intenciones, ideas, creaciones. Esa alineación es brillante. Nuestra alma da a luz a realidades infinitamente perfectas y nos enriquece a todos los implicados. Así inicio este vídeo, el primer vídeo de 2025, para confirmar que si en el último vídeo compartía esa sensación de el mayor salto de mi vida aquí en la tierra, es esa sensación en el proceso de autoconciencia que experimentamos todo ser humano, que se lanza hacia adentro a reconocer sus miedos, sus dudas, sus sensaciones de confusión, de inseguridad, de incertidumbre. Desde el ego, todo lo que nos incomoda es un problema. Pero en el proceso de autoconciencia, cada vez que el ego detecta una incomodidad, duda, problema o miedo, directamente hacemos un salto hacia adentro para recordar la verdad que nos libera del ego, que nos libera de seguir la corriente del ego, de seguir la perspectiva limitada del ego, porque nuestra mente racional humana solamente puede valorar y contabilizar lo que ve, lo que toca, lo que percibe a través de los 5 sentidos. La mente racional solamente puede medir a través de estadísticas, contar lo tangible, lo que percibe en el mundo de la materia. Y recordemos que la verdadera realidad, la verdad genuina, no se puede medir. Es absoluta, divina, perfecta, infinita, permanentemente nueva. Entonces, nuestra mente racional o ego, en el momento en que detecta una molestia, un miedo, una amenaza, ese salto de conciencia hacia adentro para reflexionar, doblar el pensamiento, doblar esa creencia limitante hacia adentro, hacia la mente universal, hacia la verdad absoluta, es lo que nos lleva a morir en el ego. Es decir, el ego va muriendo, porque cada vez que el ego piensa algo correcto o incorrecto, algo negativo o positivo, y el ser esencial, el ser verdadero, se da cuenta que ahí hay una separación, hay dos poderes, bueno, malo, correcto, incorrecto, bien y mal. Esos dos poderes es la lectura del ego. Pero cuando el ser supraconsciente está despierto en nosotros y nosotros escuchamos la guía
de la sabiduría universal, del amor infinito, si nuestra mente humana, además de percibir la lectura del ego, también percibe el ser esencial, el verdadero ser en cada uno, entonces podemos hacer ese salto de conciencia, de reconocer esa dualidad o esa polaridad, esos dos poderes de bien y mal, doblegarlos. Todos esos pensamientos que separan el bien y el mal, esa polaridad, la llevamos hacia adentro. Y en ese salto interior encontramos un único poder. Si el ego encuentra dos poderes, el bien y el mal, y lo llevamos, esa polaridad o esa conciencia separada, la llevamos a la verdadera unidad, al único poder absoluto, entonces encontramos el punto en común entre los extremos que percibimos, que creamos. Percibimos a través de los sentidos físicos y creamos a través de los pensamientos propios, en resonancia con los pensamientos de toda la humanidad, del colectivo, del entorno, de nuestros ancestros, del mundo. Entonces, ese proceso de autoconciencia, de doblegar los pensamientos de la polaridad o conciencia separada a la dualidad unificada o verdad absoluta, verdad universal y divina en cada uno, es lo que he llamado proceso de autoconciencia. Y ese es el propósito de la escuela mism.com. Y los 3 módulos de estudios de mism.com son esos 3 primeros saltos de conciencia, en donde ese doblegar los pensamientos es en la relación con nosotros mismos, poder discernir qué es un pensamiento que separa el bien y el mal, que separa en dos fuerzas, una fuerza de falsa positividad y una fuerza de maldad, positivo y negativo separados, es una conciencia que separa la verdad en creencias positivas y en creencias negativas. Entonces, en Uno Conmigo tenemos una herramienta autoconciencia en donde practicamos el poder darnos cuenta de esos pensamientos de la conciencia separada, de esos pensamientos de la mente racional, que lo separa todo, en bueno y malo. En ese primer módulo de estudios vamos a practicar con una herramienta de autoconciencia en donde nadie nos corrige, nadie nos vigila, nadie nos dice lo que hay que hacer. Nosotros mismos despertamos el poder de discernir qué es un pensamiento o conciencia polar que separa el bien y el mal y qué es la verdad absoluta, una dualidad unificada que encuentra el punto en común, el centro entre todas las partes implicadas. Ese es uno de los propósitos del primer módulo de estudios. ¿Por qué no hago consultas o acompaño fuera de estos módulos de estudio o fuera de esta escuela? Porque corremos el riesgo de que las personas crean que el trabajo lo estoy haciendo yo solamente. Y resulta que no. El ejercicio y práctica espiritual que unifica nuestro cuerpo físico, nuestra mente humana, a la mente universal, a la supraconciencia y expande la luz y la pureza de nuestra alma, es un trabajo en cada uno, único. Es un trabajo propio, es un trabajo individual de autoconexión con el universo. Entonces, fuera de la escuela, no hago sesiones ni acompaño para no correr el riesgo de que se pueda malinterpretar que cada ser humano estamos viviendo nuestro propio proceso de autoconciencia. Entonces, por eso
una de las prioridades del primer módulo, Uno conmigo, es eso: hacer propias herramientas de autoconciencia que nos permitan despertar el discernimiento entre los pensamientos de la conciencia separada, que separamos todo entre malo y bueno, positivo y negativo, y la verdad absoluta, la verdad universal, que nos recuerda una parte de nosotros mismos que estamos preparados para disfrutar plenamente. En el segundo módulo de estudios, ya no solamente tenemos integrada esta práctica en el silencio pleno interior, aquí hay una aclaración muy importante. Desde los pensamientos o conciencia del ego, conciencia de separación, el silencio es muerto. El silencio es castigador, aburrido, agotador, un silencio ruidoso o sin sentido. En el primer módulo de estudios ya tenemos integrado ese salto y práctica en el silencio pleno interior. El silencio vivo, en donde sentimos, somos, escuchamos, vemos, sentimos con todo nuestro ser la verdad, que aclara y disuelve toda duda, todo miedo, todo pensamiento positivo y negativo. Los pensamientos son situaciones, conclusiones, información conocida, aprendida en el mundo físico. La verdad absoluta, la conciencia supraconsciente, la mente universal, la inteligencia cósmica renueva todos nuestros conceptos racionales, lógicos, humanos, aprendidos. En el segundo módulo de estudios, que se llama Uno contigo, no solamente tenemos integrado el silencio pleno interior para poder discernir qué es un pensamiento de la conciencia de separación entre el bien y el mal y qué es una verdad universal, una dualidad unificada. ¿Por qué es una dualidad? Porque el positivo y el negativo son el centro, el equilibrio perfecto que disuelve todo negativo, que potencia el verdadero positivo, el positivo original, supremo, en cada uno. En el segundo módulo, este silencio pleno interior que ya hemos integrado en esos ratitos de revelación en la relación con nosotros mismos, en cuerpo, mente, espíritu, y la expansión de luz, de pureza del alma, que nos recuerda el propósito de estar aquí vivos en un cuerpo físico. Esa práctica ya la vamos a integrar en el resto de relaciones, en momentos incluso de ruido, en donde posiblemente los demás no estén en ese enfoque de practicar el silencio pleno interior, o sí, independientemente del entorno, nosotros nos mantenemos ese estado de meditación, reflexión, también podemos sostenerlo en nuestras relaciones habituales, en conversaciones verbales. Y el tercer módulo de estudios, que es Nueva Unidad, es donde empezamos a entender el misterio de la vida, ese salto de pasar del proceso de autoconciencia a una conciencia mayor, a una
única conciencia en nosotros, en donde ya percibimos lo divino, lo sagrado en todo, en donde ya no hay barreras, porque la divinidad, la naturaleza sagrada, la luz, lo ilumina todo, todo. Ya esa muerte del ego, entendemos que morir definitivamente en el ego, es decir, permitir que nuestro ego muera en esa luz que lo aclara todo, lo dignifica todo, lo enriquece todo. Entendemos cuál es el juego de la vida, cuál es la alegría que se despierta en ese instante de manera genuina, espontánea. Incluso, ¿cuál es la gracia de la seriedad, de las diferencias, de lo desconocido, lo opuesto, lo familiar, lo nuevo, de todo? Ese es el mensaje de hoy. Y la pregunta de reflexión es, ¿qué silencio practico? ¿El silencio muerto que me aburre, que me agota, que me pesa, que me ensordece? ¿O el silencio pleno interior? El silencio vivo, creador, revitalizador, sanador, liberador, revelador de la verdad universal en cada uno. Seguimos.